Bienvenidos estudiantes. Esta es la última parte de este trabajo que recoge lo desarrollado en los últimos meses, parte del año anterior y el cierre de este año. Sí, bueno, este semestre, perdón. Es la parte 3, es el tutorial número 4. Entonces, como ustedes muy bien lo saben, acá lo que vamos a hacer es unas pistas para que ustedes puedan tener en cuenta según lo que ya contestaron, los que enviaron el ejercicio o los que quieran revisar. Esta última parte de la actividad tiene una puntuación mayor, ¿sí? Porque son unas preguntas son un poquito más elaboradas. Algunas fueron trabajadas en actividades tipo pregunta Universidad Nacional. Entonces, por eso la importancia de que vayamos mezclando los diferentes tipos de preguntas como lo hicimos en el primer tutorial, y pues obviamente que ustedes pues lo puedan aprovechar, um, y obviamente poder cerrar este ejercicio. Es fundamental saber que los que terminen el ejercicio, pues mis felicitaciones, pero igual a los que les haya ido bien o los que quieran mejorar, pues espero que así lo hagan, porque pues asegurará una nota muy importante del semestre, no solo de este periodo, sino del semestre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. En esta parte es importante tener en cuenta varias cosas. Vamos a hacer un ejercicio que lo hemos hecho en otras ocasiones, como es la lectura entre líneas. Poder identificar las ideas principales, las palabras claves que son siempre fundamentales para buscarlas dentro de los enunciados de la pregunta y obviamente poderlos encontrar dentro de las opciones de respuesta. Por eso en esta ocasión es fundamental la lectura con mucha profundidad, ¿sí? La lectura detallada, el leer una generalmente, en el caso de ustedes pues volver a retomar cuando vayan a hacer la respuesta o buscar la respuesta es fundamental. ¿Listo? Entonces, el título de esta parte de la prueba nos habla sobre la influencia mundial de la revolución industrial, tema que ya hemos venido trabajando. ¿Qué nos dice? Dice que la revolución industrial generó impactos sociales incluso más allá de los cambios de oficio y las tradiciones rurales. Cambió y modificó la naturaleza de la vida gradualmente, pero lo hizo a partir de la industrialización. ¿Sí? Esa palabra industrialización es una palabra que ya debemos empezar a tener clave como parte de nuestra indagación sobre la respuesta. Durante la primera época, más de la mitad de la población del país vivía en las ciudades. ¿Sí? En Gran Bretaña alcanzaron este hito hasta 1850. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si más de la mitad de la población vivía en las ciudades, es decir, que hubo un aumento por encima del 50% de población. ¿Listo? Otro cambio clave afectaba a las familias. Con un trabajo que se realizaba fuera de la casa, se requerían nuevas especializaciones entre los miembros de la familia. Es decir, que ya se necesitaba que las personas se dedicaran a un solo oficio o a una sola técnica y que cada familia empezara a trabajar en un lugar específico, en una fábrica específica y bajo unas herramientas y unas técnicas también particulares, porque eso es lo que hace el proceso de producción industrial, que cada persona se especialice, o sea, que se vuelva un duro en un campo de trabajo. ¿Listo? En muchas sociedades industriales las mujeres casadas eran retiradas a menudo del mercado laboral para ocuparse del trabajo doméstico, que es algo que también pasa en la actualidad, desafortunadamente. Ya no igual que antes, yo creo que han cambiado mucho esas condiciones, porque ahora es más complicado porque aparte de trabajar a la mujer le toca también ocuparse del trabajo doméstico. Eso quiere decir que todavía no existe esa equidad de género frente a las responsabilidades domésticas y es algo que tenemos que nosotros que replantearnos como sociedad y sobre todo aquí en Colombia y ustedes muchachos que se están formando para tener posiblemente en algún momento un espacio de trabajo y un espacio familiar. Es una de las cosas que se tiene que replantear frente a la igualdad o más allá de la equidad o el consenso frente a este tipo de actividades. Los niños eran utilizados en la industria primaria, eso lo vemos en la parte anterior de la actividad. Después fueron reemplazados porque aparecieron nuevas máquinas. Al mismo tiempo, los nuevos niveles educativos
permitían que los trabajadores se empezaran a formar de otra manera. Hasta antes de la revolución industrial se necesitaba que los trabajadores, si eran campesinos, se dedicaran al cultivo, si eran artesanos, pues los pocos que lo hicieran siguieran las enseñanzas del maestro y que continuaran con esa tradición. Entonces es importante tener en cuenta que en esta parte cuando hablamos de especialización, ¿sí? Estas nuevas especializaciones, estamos diciendo que en esta nueva formación de clases sociales, en este caso particularmente la clase obrera, se empieza a desarrollar lo que se denominaría en términos históricos o económicos como una nueva división del trabajo, es decir, que cada persona se ocupe en un lugar específico, que se debían las labores y que se debían obviamente las condiciones laborales y de trabajo. ¿Listo? Nos dice también que fuera de la casa la industrialización creó nuevas y agudizó divisiones sociales, es decir, antes no existía el proletariado, desaparece el proletariado, aparece la clase obrera, la burguesía se toma parte del poder, aparece obviamente en la escena el sistema monárquico, pero ya debilitado, pues obviamente está el sistema clerical, está el campesinado, desaparece también el sistema esclavista en parte, entonces hay una modificación en esa división de clases. Sin embargo, pues se desarrolla una brecha, es decir, hay una apertura muy grande, una diferencia muy grande entre los que son dueños de las fábricas y una creciente masa de trabajadores, es decir, mucha gente que empieza a trabajar. Eh, pues ellos particularmente incapaces de mejorar sus condiciones de trabajo, porque todo este trabajo aumentó. Ello generó, pues como lo hemos venido trabajando, nuevas formas de protesta, formación de sindicatos, condiciones ideológicas cercanas a una reivindicación social un poco más amplia, como el anarquismo, el marxismo, el socialismo utópico, y eso conlleva acciones como son las huelgas y otro tipo de elementos que se desarrollaron paralelamente a la industrialización. Eh, la mayoría de los historiadores está de acuerdo en que la calidad de trabajo se deterioró en muchos aspectos como resultado de la revolución industrial. Entonces, ese aspecto téngalo muy en cuenta cuando esté usted respondiendo. Vuelva aquí, ¿sí? Porque eso es una idea importante, es una idea central en esta parte. Porque resalta los aspectos en los cuales la revolución industrial, pues, considera que también deterioró la condición del trabajador. Las presiones de ritmos más rápidos de trabajo, es decir, producir más, que los estuvieran supervisando, que los estuvieran eh, molestando para que la producción saliera a tiempo, para que durara más tiempo, para que obviamente el trabajador se comprometiera más con el producto que con su propia vida, pues eso generó una negativa calidad de vida, ¿sí? Y pues obviamente eso llevó a que los trabajadores fueran pensados por debajo de la calidad que deberían tener los productos que elaboraban. ¿Listo? Más importante el producto que el trabajador. Eso pasa en la actualidad y sigue siendo un sistema muy similar. Sin embargo, pues había compensaciones, los primeros salarios siempre fueron bajos, después fueron mejorando, pero si nosotros volvemos al presente nos damos cuenta que al trabajador es cada vez más complicado que se le mejoren sus condiciones de salario, cada vez son peores. En esta crisis que estamos, muchos de nosotros, de nuestros familiares pudieron quedar sin empleo o les tocó asumir trabajos por horas o que les bajaran el sueldo o que los mandaran a vacaciones obligatorias. Entonces, esas son las condiciones propias del capitalismo cuando está en crisis. Eh, pues algunos pequeños grupos de trabajadores pueden llegar a un alto grado de especialización. Esa era la diferencia con las otras sociedades previas a la sociedad capitalista, ¿sí? A la sociedad industrial, que la movilidad social era casi imposible. Si uno nacía siendo campesino, moría siendo campesino. Si uno nacía siendo artesano, moría siendo artesano. Si usted nacía siendo esclavo, moría siendo esclavo. ¿Sí? La movilidad era muy limitada. ¿Sí? Digamos que uno no ve esos ejemplos de movilidad así abierta y soñadora, particularmente son en las películas de Disney, donde ve que la princesa que era pobre resulta ser después rica y así sucesivamente. Son esas historias
de fantasía que generaban pues la ilusión a muchas de las personas de estas clases sociales que eran relegadas y que pues sabían que su futuro seguía igual y que la próxima generación debería también eh, posicionarse en esa forma de vida, así no fuera la más justa. Eh, la vida fue, eh, digamos, no tuvo esa mejora rápidamente. Eh, las familias de clase trabajadora podían estar fuertemente unidas, pero se generaban muchas tensiones porque pues obviamente unos trabajaban, otros no, unos trabajaban más, otros trabajaban menos, la crianza de los niños, el cuidado de las cosas, los salarios, y eso generó una cantidad de conflictos. Y pues eso obviamente se dio a partir de la industrialización. Se evitaron los tiempos de ocio, o sea, empezaron a recortarse. Ahí nos muestran el ejemplo de Japón, que recortó todas las, digamos, muchas de las tradiciones populares y festivales que se desarrollaban, y eso hace parte de estas sociedades capitalistas que tratan de organizar los tiempos de tal manera que el ocio sea reemplazado por trabajo, ¿sí? Y eso lo estamos viendo a partir de una cantidad de situaciones que en la actualidad también se manifiestan, ¿sí? Que nos quitan espacios y tiempos para el libre esparcimiento, para la actividad lúdica, y que primero va la producción y la producción de dinero que las necesidades básicas satisfechas por las personas. Sin embargo, pues se crearon otro tipo de nuevas formas de ocio, que son las que actualmente nos gustan a muchos de nosotros, ¿sí? Espectáculos comerciales, los deportes profesionalizados, es decir, por eso es que aparece el fútbol y aparecen otras disciplinas, baloncesto, se retoman elementos del rugby y otras disciplinas, aparece el teatro popular y obviamente el cine como una de las más importantes dentro del sistema de organización tecnológico que se desarrolló después de la segunda revolución industrial. Bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Sí, vamos a relacionar el texto, las ideas centrales, las ideas clave, lo que explicamos en contexto, pues para poder ya dar las respuestas posibles, obviamente teniendo en cuenta lo que ya en muchas ocasiones hemos hablado cuando se plantea una pregunta contextualizada, ¿sí? Recuerden que hay diferentes tipos de opciones, pues está la opción correcta, que es la que estamos buscando, pero hay una que, por ejemplo, puede ser contraria a la correcta, otra que puede ser tener cierta certeza, pero que está incompleta, y otra que está totalmente desfasada. ¿Listo? Entonces nos dice la pregunta, ¿la industrialización creó nuevas clases sociales debido al? La industrialización crea nuevas clases sociales debido al avance tecnológico. El avance tecnológico generó una diferenciación entre los que producían y los que inventaban, ¿sí? Es una pregunta que es muy cierta, la afirmación, pero digamos que su contexto es muy amplio. Vamos a darnos cuenta que esa industrialización no lo mencionaban en el texto, que generó pues una cantidad de diferencias sociales, y eso pues obviamente también dio como una cierta repartición de esas nuevas clases sociales, eh, debido a la especialización que se dio en los medios de producción, en la forma de producción y las fuerzas productivas. ¿Listo? En la opción B nos están diciendo que la industrialización se creó nuevas clases sociales debido a la aparición de muchos propietarios. Aparecen muchos propietarios a diferencia de antes, sí, pero no necesariamente esa fue la condición que generó el cambio, porque se seguían manteniendo, digamos, dentro del círculo social, dentro de las mismas clases sociales. Algunos emergentes se vinculaban a la burguesía, pero la gran mayoría seguía distante a la aparición de nuevas clases sociales. La opción C nos dice hay un mejoramiento en las condiciones de trabajo, pues es totalmente contrario a lo que hemos venido diciendo. Los trabajos pues fueron, aunque gradualmente, de re mal a condiciones un poco más asequibles, no se desarrollaron mejoramientos en las condiciones de trabajo, por el contrario, ya lo hemos venido hablando, saturación de trabajo, la especialización generó muchas condiciones casi infrahumanas de trabajo en las fábricas, de horas de trabajo y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y como les decía, pues la industrialización
creó nuevas clases sociales debido a, pues uno de los elementos clave es la especialización que se dio en cada una de las personas que componían las diferentes organizaciones sociales. Es decir, que la división del trabajo permitió que dentro de la industrialización se crearan nuevas clases sociales debido a que algunos tenían el control de los medios de producción, otros podían mejorar su condición si se formaban en la técnica y en el desarrollo del producto, en la invención del mismo. Entonces eso fue generando una diferencia tanto de los que tenían dueños de la producción como los que eran parte de la fuerza de trabajo. Es decir, que si miramos las opciones, para nuestro caso, diríamos que la respuesta es la D. ¿Listo? Ahora vamos con la pregunta 53. Dice que el desarrollo de la industrialización aumentó la población urbana en un porcentaje. Eso lo decían claramente en la lectura. ¿Sí? Se decía que en las ciudades aumentó más de la mitad de la población que existía. Entonces, si decimos que más, entonces la A pues sería, pues es lo contrario, ¿sí? Que quedó igual al 50%, no estamos diciendo nada que sea cierto. Que era inferior al 50%, tal vez en 200 años atrás, en el periodo donde la ruralidad era más importante, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos darnos cuenta cuál es la respuesta correcta. ¿Mm? Espero que las cuatro opciones ya se den cuenta cuál es la mejor. Eso estaba en la parte que ya habíamos señalado previamente sobre el texto. La pregunta 54 nos dice, ¿del texto se puede deducir correctamente qué? Deducir es podemos decir, podemos pensar, podemos ya sacar una conclusión correcta. Entonces, ¿cuál es la conclusión correcta? Entonces nos dan las cuatro opciones. Dice, podemos decir que en el texto nos están planteando que la revolución industrial modificó la vida de la sociedad. Si alguna parte del texto decía eso, entonces ya tenemos una idea. ¿Listo? La opción B nos dice, la sociedad rural continúa en sus actividades tradicionales. Puede que haya continuado, pero nos está diciendo una conclusión, una idea central, una idea global de lo que plantea el texto, esa respuesta. La C nos dice, los habitantes de la ciudad eran utilizados en actividades primarias. En el texto nos hablaban de los niños, pero acá no nos están dando razón si esa era digamos, la condición real de toda la población, ¿sí? Porque no todos se quedaban solo en actividades primarias. Y la opción D nos está diciendo que las mujeres se adecuaron a las transformaciones urbanas. Sí, claro, las mujeres se adecuaron, pero acá en este componente no nos están dando la idea abarcadora, la idea la que podemos deducir, la que podemos decir e indicar qué es lo que corresponde al texto. Si miramos las cuatro opciones, la idea abarcadora es que sí hubo una modificación, ¿cierto? Porque esta revolución modificó la vida de la sociedad. Entonces, podemos dar por sentado que esa es la respuesta. Y también en la pregunta 55 nos dicen que del texto es posible deducir correctamente qué. Entonces vamos a ver cuáles son las opciones. Podemos deducir que las condiciones de vida de las familias mejoraron gracias a la industrialización. Están diciendo que la gente y su condición de vida mejoró. ¿El texto estará diciendo eso o está planteando lo contrario? Ahí en el momento tenemos que volver al texto. También nos está diciendo que la producción aumentó, que la revolución industrial, y eso lo hemos venido trabajando, que la producción de elementos, productos, de mercancías aumentara, en detrimento de la condición de vida o de las condiciones de vida de las personas. Detrimentos por el contrario, ¿sí? Mientras se aumenta la producción, se desmejora, genera un retroceso la condición de vida. El texto nos lo estaba planteando en alguna parte, creo que en algún momento lo señalamos. Y en la respuesta C nos dice que la tecnología desplazó un elevado porcentaje de obreros. Sí lo reemplazó. Por eso les decía, cuando miramos todos los tipos de preguntas, esta es una posible respuesta que tiene certeza.
pero no es la deducción completa de lo que nos estaba planteando el texto. ¿Sí? Reemplazó un porcentaje elevado de obreros por máquinas, pero los obreros siguieron y continuaron manejando y operando las máquinas. Y la opción nos dice que la revolución industrial creó nuevas frustraciones en la familia. Sí, también, claro, creó nuevas frustraciones por lo que hablábamos, la falta de tiempo, las condiciones de trabajo. Pero esta no es la idea central, ¿sí? Esto no es lo que, digamos, esto es una idea secundaria que nos plantea el texto. Entonces, teniendo en cuenta eso, esperamos que ustedes puedan detectar cuál es la respuesta correcta. Bueno, vamos entonces con las siguientes preguntas. De las siguientes vamos a darle respuesta a una de ellas. En este apartado aparecen tres. La primera es poder deducir, es poder decir, es poder pensar después de haber leído, después de retomar la lectura. ¿Cuáles afirmaciones son correctas? Hay dos afirmaciones. Entonces vamos a mirar. Yo los voy a dejar así a nivel general y ustedes me indican cuál podría ser la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces nos hablan de dos afirmaciones. La primera afirmación dice, la revolución industrial modificó las costumbres de la sociedad. Pues creo que lo hemos venido trabajando a lo largo de este semestre, que modificó todas las costumbres, ¿sí? La vida industrial, la tecnología, cambió las tradiciones que se llevaban a cabo hasta la aparición de la máquina y la aparición de tantos inventos y la aparición de tantas cosas que la industria generó cambios estructurales en la sociedad, ¿sí? Y la siguiente afirmación dice, las condiciones de vida mejoraron gracias a la revolución industrial. Ya lo habíamos retomado en una de las preguntas anteriores y en una de las respuestas les habíamos dicho que el texto plantea muy claro, cuando hablan de condiciones de vida, nos hacen una crítica a la manera como la revolución industrial desmejoró las condiciones de vida. Entonces ya por ese lado podemos dar la respuesta. Nos vamos a concentrar entonces en la pregunta 57, que es de completar. Entonces vamos a ver ahí cómo nos fue. ¿Listo? Entonces nos dice complete correctamente la siguiente afirmación. Entonces pasa de un texto donde vamos a colocar y ubicar unas palabras que están dadas en las cuatro opciones. ¿Listo? Entonces nos dice que después de la guerra mundial se libera la mayor parte de los países, nos colocan el interrogante y se constituye en dos estados o dos nuevos países, India y otro país, que se independiza de Holanda y Sukarno, que es su líder, es elegido presidente vitalicio, es decir, presidente vitalicio es de presidente de por vida. Entonces, importantísimo para ese tipo de respuestas, es fundamental si no tenemos conocimiento, porque allá ya nos pasamos del ámbito de la revolución industrial a lo que hemos venido trabajando sobre guerras mundiales, ¿sí? Fundamental estar leyendo sobre Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, porque de aquí para allá las preguntas están relacionadas con ese tema. Entonces vamos a empezar a mirar. Eh, Vamos a ver las opciones. Entonces uno empieza a mirar. Entonces después de ¿cuál guerra mundial se libera la mayor parte de los países? Particularmente después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza la mayor apertura y la reorganización de estados y territorios que antes estaban pensados y dirigidos por grandes imperios, ¿sí? Entonces podemos decir que se libera esa mayor parte de países. Eh, Había un gran imperio que tenía controlado, que lo habíamos visto cuando se hablaba de finales del siglo XIX, el imperialismo, que era el imperio eh, inglés. Ese imperio pues empieza a generar también ciertas posibilidades para que se separe de sus colonias. Entonces nos dice que una parte de sus colonias, en este caso la India, ¿sí? Eh, Formó también otro territorio cercano a la India, entonces uno es cuando recurre al mapa, y uno cuando va al mapa y se da cuenta dónde está la India, empieza a buscar las opciones. Camboya no queda ahí cerca, no es un límite, ¿sí? Mm, Portugal queda muy lejos, ¿cierto? Entonces cuando nos vamos a un mapa, que es lo primero que uno recuerda, cuál es el país que se formó, o los dos países que se formaron con la separación del imperio, ese imperio inglés, pues está India y está Pakistán, ¿sí?
Y hubo otro país que se independizó. Ese otro país que es formado por un sinnúmero de islas y también de formaciones costeras, llamado Indonesia, se independiza de Holanda. Hasta ese momento le pertenecía y su líder, pues como lo habíamos dicho, Sukarno, se vuelve un líder vitalicio, o sea, de por vida. Y la pregunta 58, la primera, pues eso era de buscar sobre la Segunda Guerra Mundial y poder contestar fácilmente.